Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos permitiste adorarte con nuestros hermanos, la familia Soto. Gracias, Señor, porque tú los usas, tú ministras sus vidas, Padre. Y gracias, Señor, porque nos hicimos uno con ellos en las alabanzas. Gracias por esta mañana que nos das. Gracias por la vida que nos das, Señor. Y te queremos, Padre mío, que nos sigas hablando, que nos sigas dando de ti en esta mañana, amado Dios. Por favor, ayúdanos. Sé con nosotros, Señor. Danos ese suministro que necesitamos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, nuestro tema en esta mañana es la suministración del Espíritu de Jesucristo. Perdón, la suministración del Espíritu por la palabra. Del Espíritu de Jesucristo fue el mensaje pasado, pero en esta mañana es la suministración del Espíritu por la palabra. Leamos Filipenses 1:19 al 21. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a estar hablando, citando estos versículos claves en esta mañana, pero recordando un poquito lo que hablamos en el mensaje pasado. Hablamos el miércoles que hablamos de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y dijimos que cuando Pablo habla de que él recibía la suministración del Espíritu de Jesucristo, era que Dios, el Señor, le proveía, le proveía a él todo lo que él necesitaba, ¿no? Cuando uno está en sufrimiento, de acuerdo al hablar de Pablo, lo que se necesita es la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pero también, por otro lado, está la iglesia orando, los hermanos orando. Y citamos Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10, ¿no? Donde habla del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, en la tradición, ¿no? En el catolicismo, donde muchos de nosotros venimos, eh, se nos habla de que se tiene que repetir muchas veces, por lo menos 50 veces, para que, pues que eso te iba a ayudar, pero en realidad ahora Dios nos ha abierto su palabra y sabemos que es para tener nuestra oración ordenada, ¿no? Por eso el Señor enseñó a sus discípulos. Porque Juan había enseñado a sus discípulos a orar, y uno de los discípulos de Jesús se le acercó y le dijo: enséñanos, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, empieza él con el Padre Nuestro, y dijimos que indica que nosotros, al ir en oración, tenemos acceso al Padre. Por eso todos los creyentes debemos saber que Él, nuestro Dios, Él es un Padre que reina desde los cielos. Él económicamente está en el trono y desde ahí gobierna el universo entero. Entonces, de acuerdo a la primera declaración del Padre nuestro que estás en los cielos, es que nosotros tenemos el derecho de llegar al Padre por Jesucristo, que fue el que nos abrió el camino. Entonces viene la declaración: santificado sea tu nombre. Indica que no debemos de tomar el nombre del Señor en vano, a la ligera. Tenemos que llegar al Padre con reverencia, con respeto, ¿no? Porque solo Él es santo, solo Él es apartado, Él es sublime. Entonces, a eso se refiere. Y luego tenemos la otra declaración que dice: venga tu reino. Aquí venga tu reino indica que le estamos dando permiso a Dios para que Él gobierne nuestras vidas, que Él se siente en el trono de nuestro corazón. Y luego viene: hágase tu voluntad, indica que lo que queremos es que haga su deseo de Dios. También hablamos de que al orar nosotros, porque Pablo estaba pidiendo, sabía de la oración de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de orar, no estamos diciendo que Dios quite las cosas que nos ocasionan el sufrimiento. Oiga bien,
No estamos diciendo que Dios quite las cosas que nos ocasionan un sufrimiento, sino que al orar nosotros estamos diciendo que aceptamos su voluntad y su soberanía. Entonces, porque todo, absolutamente todo lo que nos pasa a nosotros es porque el Señor así lo ha decidido. Así funciona la soberanía de Dios. Entonces, cuando decimos, oramos de esa manera, lo estamos respetando. Y le decimos, hágase tu voluntad, Señor. En oración nosotros oramos a Él humillándonos delante de Él. Y si Él quiere, puede quitar las cosas negativas, las pruebas, los sufrimientos que llegan a nuestra vida. Al estar escribiendo esto, estudiando esto y escuchando a nuestro pastor José Carrillo, me vino una referencia de Mateo 8:2. Y en Mateo 8:2 dice que he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Te das cuenta la diferencia de la oración? Hoy muchos hermanos le ordenan al Señor, muchos hermanos retan a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer a Dios y tenemos que saber orar, porque este leproso, él tocó el corazón de Dios porque él dijo, Señor, si quieres. O sea, él respetó la voluntad de Dios. Él no dijo, tienes que sanarme ahora y ahora. Te ordeno en el nombre de Jesús, sánalo. No. Él entendió y dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Si quiero, sé limpio. O sea, ¿se dan cuenta cómo podemos orar nosotros siempre respetando la soberanía de Dios, la voluntad de Dios? También segunda de Crónicas 7:14 nos dice a nosotros que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra. O sea, se trata de que nosotros nos humillemos. Por eso Jesús nos enseñó cómo tenemos que orar en Mateo 6, que tenemos que reconocer ciertas cosas de Dios. Entonces dijimos que Dios no hace nada si nosotros no oramos. Y tenemos al cuerpo de Cristo orando, pero también al mismo Señor Jesús, que Él es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza, que intercede en nosotros en el santuario celestial. Entonces, veamos pues lo que dice Pablo en Filipenses 1:19. Él dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La declaración o la frase que él dice, porque sé que por vuestra oración, esta es una oración corporativa, es una oración del cuerpo de Cristo. Solo en el Antiguo Testamento, a veces Dios ponía a un solo profeta a orar, pero debemos de saber, hermanos, que en el Nuevo Testamento Dios no pone a individuos, sino que pone a todos los hermanos que somos el cuerpo, como un cuerpo a que estemos orando y que busquemos la respuesta del Señor. Amén. O sea que vemos cómo está ahora, o sea, cómo Pablo nos está enseñando a nosotros. Por eso los hermanos que no han conocido a Dios, no saben cómo funciona esto. Te das cuenta que en las iglesias, en las reuniones de oración, son pocos los hermanos que están. Ahora en este tiempo de pandemia, en la oración que tenemos en Zoom, son pocas familias, son los que entran. ¿Por qué? Porque muchos no han entendido la oración corporativa. Tenemos que orar como iglesia. Por eso el miércoles exhorté a algunos hermanos de que pues se animaran a entrar con nosotros. Porque ya está todo, pagamos la cuenta del Zoom y podemos usar el tiempo que queramos, ¿no? Solamente es que usted disponga de un aparato, de su celular y ponga un poco de datos, compre internet y puede entrar con nosotros. Entonces, como iglesia estamos orando, como el cuerpo estamos orando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Buscando la respuesta del Señor. Entonces, si ahí, aun si el Espíritu Santo nos guía a ayunar,
tenemos que hacerlo, porque todo se tiene que hacer bajo la guianza del Espíritu, porque entonces estaremos bajo la voluntad de Dios. Aquí tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál era la voluntad de Dios para con Pablo de que estuviera preso? Porque fue por la voluntad de Dios. Recuerden pues la soberanía de Dios. Fue por la voluntad de Dios para que Pablo estuviera preso. O sea que en otras ocasiones hemos dicho que Dios, él decidió que Pablo pasara más tiempo en la cárcel, porque desde ahí él pudo escribir muchas epístolas, muchas cartas para los hermanos. Por eso hoy nosotros tenemos el privilegio de tener las epístolas. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios para con Pablo, que estaba preso? Pablo, aquí vemos que en el 1:19 de Filipenses, que Pablo no pedía ser liberado de la cárcel. Porque cuando él habla de mi liberación, resultará en mi salvación, él no está hablando de salir de la cárcel, sino lo que él estaba diciendo, pidiendo era ser consolado ahí. Entonces, de la misma manera, la oración que nosotros debemos de hacer es para ser consolados. Cuando nosotros estamos pasando por sufrimientos, por una situación difícil, tenemos que pedir el ser consolados. No que Dios quite las cosas, porque Él tiene un propósito. Por eso Romanos dice que todas las cosas, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Pablo pedía ser consolado, él pedía ser liberado, ser salvado del sufrimiento o de cualquier situación negativa en que él se encontraba. De la misma manera tenemos que orar nosotros. Porque Pablo estaba en medio de los soldados, ¿no? Y lo que él quería era que, o lo que él no quería era que los soldados, los que estaban guardando el lugar donde él estaba, no lo encontraran frustrado, quejándose. Porque imagínense que Pablo, hablando de Cristo, hablando de vivir a Cristo, presentando el Evangelio, y de repente ven los soldados a Pablo quejándose, ¿verdad? Frustrado, diciendo que ¿dónde está Dios? Porque a nosotros muchas veces nos pasa eso. Cuando estamos en medio del sufrimiento, de una situación difícil en nuestra vida, decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado Dios? Eso es quejarse, es estar frustrado. Sin embargo, Pablo no estaba así, porque él no, entonces él sería avergonzado. Imagínate que nos escuche alguien que no conoce a Dios, o que tú les has estado hablando de Dios y que de repente nosotros, siendo cristianos, estemos quejando, ¿no? Entonces Pablo necesitaba de dos cosas: de la oración de la iglesia y de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces él se gozaba, hermanos. ¿Se das cuenta que nosotros podemos gozarnos? Dice el versículo 13: de la manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio. Ya explicamos la otra vez qué es pretorio. Entonces dice: y a todos los demás. O sea que se daba a conocer el Cristo que vivía Pablo, porque él, por un lado, la iglesia estaba orando por él, y por el otro lado, recibía la suministración del Espíritu de Jesucristo. Porque Pablo, aquí él mostraba una fe y una confianza constante. Yo me imagino que, a pesar de la situación, de estar en la cárcel, de estar privado de la libertad, Pablo, él se gozaba. Él decía que Dios tiene un propósito de que yo esté en esta situación. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. En este tiempo muchas familias están pasando por situaciones difíciles, y lo primero que se nos viene es: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me está quitando las cosas? ¿Por qué? ¿No? Sin embargo, nosotros tenemos que saber quiénes somos delante de Él. Nosotros tenemos lo mismo que Pablo. Pablo tenía el Espíritu todo inclusivo, hermanos.
Como que Pablo decía, podemos parafrasear o en otras palabras lo que Pablo está diciendo aquí en 1:19. Él decía, ¿saben qué, hermanos? La oración de ustedes filipenses y la suministración del Espíritu Santo, ¿saben qué? Lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo es pan comido. ¿Verdad? En inglés dice el hermano el otro día que decía piece of cake. Piece of cake. O sea que es pan comido. O sea, lo puedo soportar. Puedo pasar esto. Amén. ¿Te imaginas, hermano, que mi hermana Nieves me está escuchando? Y yo cuando voy con ella me ha dicho estas palabras. No ha dicho piece of cake porque no sabe inglés. Pero me ha dicho, hermano, no pasa nada. El Señor está conmigo. Sí, he tenido sufrimiento, no he podido dormir, me duele, no puedo pararme, no puedo acostarme, pero Dios está conmigo. El Señor está conmigo. Y ahora ella entiende, yo sé que me está escuchando y ella ahora entiende y dice y conoce ahora la suministración del Espíritu de Jesucristo es con ella y la oración de los hermanos, porque todos estamos orando por ella. Amén. Pero hemos aprendido pues que no estamos orando de que Dios le quite las cosas, sino que estamos orando que ella reciba la suministración del Espíritu de Jesucristo, que ella se goce aún en medio de esa situación. Así para con todos nosotros. Amén. No sé si usted me está captando lo que queremos decir en esta mañana. Tenemos una referencia de lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron enviados los 12 espías, ¿no? a reconocer la tierra donde iba a entrar el pueblo de Israel? Vemos también que nos narra que 10 de ellos, 10 de ellos tenían un espíritu diferente a los otros dos. Los otros dos eran Josué y Caleb. Y los otros 10 decían que los moradores de aquella tierra son gigantes, tragan a los hombres y somos como langostas al lado de ellos. Sin embargo, estos dos, Josué y Caleb, decían, ellos tenían la confianza que tenía Pablo y ellos decían, aquellos gigantes son pan comido al lado de nuestro Dios. Porque ellos actuaron con fe, no vieron a lo visible, sino al invisible. Bendito sea Dios, ¿no? Entonces, hermano, estamos hablando de la oración corporativa. Está bajo este contexto, pues que nosotros cuando oremos con fe, que las cosas que está pasando, que estamos pasando o algún hermano está pasando, lo que se necesita es ser consolado, es recibir la suministración del Espíritu de Jesucristo. Amén. Entonces, en el mensaje pasado hablamos de las menciones del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Jesucristo, etc. Entonces, el Espíritu dentro de nosotros es todo inclusivo, incluye todas esas experiencias, tiene todas las riquezas que nosotros necesitamos para ser liberados, pero solamente tenemos que saberlas usar. Muchas veces nos hemos quejado de las situaciones que estamos pasando. ¿Por qué? Porque no hemos sabido usar lo que Dios nos ha dado. La toda inclusividad del Espíritu que mora dentro de nosotros es todo el equipo. Dios nos equipó a nosotros. ¿Por qué creen ustedes que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque él fue equipado, Dios le dio todo el equipo, la herramienta para que él pudiera avanzar. Porque se trata de que la obra de Dios avance. Amén. Entonces nuestro tema en esta mañana es la suministración del Espíritu por la palabra. La suministración del Espíritu por la palabra. Entonces, hasta aquí podemos decir que nadie podrá conocer este suministro que estamos hablando si no conoce la palabra. Porque no sabrá cómo es que ese suministro viene a nosotros. Entonces es necesario ir a las figuras del Antiguo Testamento para saber cómo es ese equipamiento, esa herramienta que Dios nos ha provisto, ese suministro. Entonces, así, si nosotros usamos las figuras, se nos va a hacer más fácil entender lo que Pablo quiso decir con la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, en pocas palabras, recibir el suministro es recibir los nutrientes. Amén.
Fíjense, vamos a poner un ejemplo para entender esto, porque estamos hablando del suministro. Recibir el suministro es recibir los nutrientes. Fíjense, hoy en este tiempo, hoy ahora en este último tiempo que estamos viviendo nosotros, cuando nos toca ir a visitar al médico y te das cuenta que por cualquier enfermedad ahora el médico te manda con un nutriólogo, te manda a recibir dietas, te pone a dieta, ¿no? Entonces, y ahora esa profesión es una licenciatura y ese se llama licenciatura en nutrición. Y esas personas son especialistas y ellos nos ayudan a nosotros, los pacientes, para que nosotros sepamos qué cosas comer para tener buenas defensas, para tener nuestro sistema, defensas de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ellos nos dicen que nosotros tenemos que comer ciertas verduras, frutas y alimentos, y si nosotros sabemos combinarlas y uno las consume, nos mantiene saludables, ¿no? Y muchos de nosotros nos enfermamos, ¿por qué? Porque nos gustan más cosas que no nos nutren, que no nos dan los nutrientes que necesitamos. Por ejemplo, las comidas fritas, ¿verdad? Las comidas grasosas, los alimentos que tienen mucho carbohidrato, ¿no? Entonces, hoy en México, el gobierno, la Secretaría de Salud de México, está poniendo en las etiquetas de los refrescos, de las galletas, de las sabritas, de todo, de la leche, de todo eso, y ponen sellos donde dicen exceso de calorías, exceso de azúcares. Tengo un ejemplo aquí. No voy a poner qué marca es, pero espero que ustedes vean. Aquí están los sellos. Y aquí dice exceso de calorías, exceso de azúcares, contiene cafeína, evitar en niños, ¿verdad? Entonces ellos lo están haciendo para que nosotros ya no los consumamos, pero ¿qué pasa? ¿Será que hemos dejado de consumir? ¿O cuál es la diferencia del antes? Antes pues no sabíamos y lo disfrutamos y ahora lo seguimos disfrutando, pero ahora nada más con culpa, ¿no? Así dice la gente. Pero bueno, no estamos diciendo de que usted ya no tome refrescos, solamente estoy poniendo un ejemplo porque estamos hablando de nutrición. Entonces los nutriólogos o los nutricionistas dicen que la comida balanceada y supervisada lo mantiene a uno óptimo y sano y uno llega a tener las defensas para nuestro sistema inmunológico, ¿no? De la misma manera, Dios tiene una nutrición espiritual. Cuando se habla del suministro del Espíritu de Jesucristo, está hablando de que el Espíritu de Jesucristo produce todas las defensas para nuestro sistema inmunológico espiritual, contiene todos los nutrientes que nosotros necesitamos para estar sanos espiritualmente. Entonces debemos saber que el nutricionista más grande del universo es nuestro Dios, porque Él es el que suministra a nosotros todas las vitaminas que necesita nuestra vida espiritual para mantenerse sana. Que no leímos Romanos en el mensaje anterior, dice que nuestra debilidad es no saber pedir como conviene. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Bendito sea Dios porque Él es el que nos provee. Pero recuerde que tenemos que saber cómo pedirle. Amén. Entonces, así como en este mundo, en nuestro tiempo, hay expertos en nutrición material, también nosotros, los cristianos, debemos ser expertos en nutrición espiritual. Y en esta mañana es lo que estamos haciendo con ustedes. Buscamos desmenuzar la palabra, la escritura, y explicarles correctamente para impartirles las vitaminas espirituales. Por eso te das cuenta la importancia de cada reunión, aunque no estábamos teniendo las reuniones presenciales en los locales, pero sin embargo estamos a través de esta red social, ¿no? Entonces tenemos todos que hacer, hermano, aprovechar, porque si tú eres un hermano que cada domingo estás escuchando o no escuchas nada de la palabra porque ya no nos estamos reuniendo, entonces tú no te estás alimentando. Estás débil espiritualmente. ¿Estás débil espiritualmente? Entonces, hermano, eres uno que estás renegando. Tú no estás experimentando a Cristo, no estás viviendo a Cristo. Amén.
Entonces vamos a demostrar para qué es el suministro del Espíritu de Jesucristo. Para entender todas estas cosas es necesario leer toda la Biblia. Vamos a usar las fotografías del Antiguo Testamento para que expliquemos la verdad de Dios en el asunto de la comida, en el asunto del Espíritu de Jesucristo. Vamos a ir a Éxodo 30. Éxodo 30, versículos 22 al 26. Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 26. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio. Amén. Entonces tenemos aquí algunas cosas. Tenemos aquí 4 especias finas, que es mirra, canela, cálamo y casia. Y también un hin de aceite. Aquí nos hablan de un hin de aceite que lo van a volver un ungüento mezclando con estas 4 especias, ¿verdad? Un hin de aceite representa al Espíritu Santo y se vuelve un ungüento, ¿verdad? Con las 4, al mezclar con las 4 especias se vuelve un ungüento para ungir el tabernáculo, según lo que leímos. Aquí vemos 4 especias. El número 4 es muy significativo porque en la Biblia representa a la criatura, que es el hombre. Y Dios, el un de aceite, representa a Dios. El uno es Dios. Entonces Dios mezclado con la criatura se llama Jesucristo. Porque aquí, lo que producen aquí es Jesucristo. Es el aceite de la unción santa, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo está esto. O sea, estamos usando estas figuras para entender lo que Pablo nos quiso decir aquí en Filipenses. Entonces Pablo, al pedir el suministro del Espíritu de Jesucristo, está diciendo, él estaba hablando de la unción que hay en él. Por eso todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos recibido el Espíritu, tenemos esa unción dentro de nosotros. Y me acuerdo hace tiempo que un hermano decía que la unción lo tengo dentro de mí, no la entiendo, pero la tengo. Entonces, así nos ha pasado por mucho tiempo. No sabíamos, no la entendíamos, pero la tenemos. Pero ahora no se trata nada más de quedarnos ahí, cantar eso, sino que ahora la tengo, pero sí lo entiendo. Amén. Tengo la unción y sí la entiendo. Es lo que queremos en esta mañana para con usted. Amén. Porque Pablo, él sabía de todo lo que estamos hablando, porque él era un experto en usar las figuras del Antiguo Testamento. Entonces Pablo sabía quién era el Espíritu de Jesucristo, por eso él la usó en Filipenses 1:19. Él no solamente conocía quién era el Espíritu de Jesucristo, él sabía quién era el Espíritu de Cristo, quién era el Espíritu de Jesús, etcétera, porque él usó en sus escritos. Amén. Estamos hablando de todo esto porque para que nosotros aprendamos a usar el Espíritu como nuestra herramienta correcta. Pablo supo usarla. Con el tiempo vamos a saber dónde se usa cuándo y dónde se usa el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo Jesús, porque cada mención está bajo un contexto. Por el momento lo que queremos es que usted sepa lo que significa usar el Espíritu de Jesucristo. Y ya lo sabemos porque ya lo hemos venido explicando, ¿verdad? Y enseñamos que el Espíritu de Jesucristo funciona como el suministro de Dios en nuestro interior. Ahora, vimos 4 especias. La primera que vimos es la mirra. Y eso es lo que contiene el Espíritu de Jesucristo, mirra. ¿Qué significa la mirra en la Biblia? Significa la dulzura de la muerte. Con mirra ungían a los que se morían y eso emanaba una dulzura. Cuando Dios nos habla de la mirra, nos habla de la dulzura del sufrimiento. Ahora, si tu sufrimiento no se te vuelve dulce, no estás usando al Espíritu
correctamente, no estabas usando el Espíritu de Jesucristo. La razón por la cual Pablo podía estar cantando con gozo en la cárcel, ¿verdad? Era porque él sabía que por un lado estaba sufriendo, porque estaba experimentando la cruz al estar preso, pero por el otro lado él se gozaba y tenía la confianza, y tenía confianza de ser salvo por la oración de la iglesia y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Por eso él lo dijo. Ahora entiendo algunas cosas, no sé de dónde surgió todo eso, pero no sé si en el lugar donde usted hacen eso, pero en el lugar donde yo vengo, de donde yo soy, de mi pueblo, ¿no? Mire lo que hacen en los velorios. En los velorios, mientras que algunos familiares están llorando, las demás personas, ¿qué hacen? Contando chistes y riéndose. Y otros comiendo. Y yo decía, y algunas veces mi esposa y yo entrábamos ahí en debate porque a ella no le gusta eso, y le digo, pues que es la tradición que trae la gente. Y te das cuenta que tiene sentido lo que hacen en lo que estamos hablando. Porque imagínate, hermano, está hablando de que por un lado estás sufriendo, pero por otro lado debes de gozarte. Pablo estaba cantando, aunque estando en la cárcel, pero cuando en mi pueblo lo que hacen es de que cuentan chistes, ¿no? O sea, pero a lo que voy es de que están tratando de mitigar el dolor, ¿no? De que imagina que todo el mundo estuviera llorando, imagínate. Pero ahí están ahí contando chistes, algunos grupitos ahí contando chistes y riéndose. Y como que eso mitigaba el dolor del familiar, algo así. Bueno, eso es otro punto, no vamos a meternos en debate ahí con ustedes. Entonces vemos que la mirra tiene que ver con la cruz. Porque cuando una persona vive crucificada, entiende que tiene que vivir crucificada, que es pasar por sufrimiento, fácilmente se goza. Aquí descubrí algo porque yo he escuchado otros hermanos en internet decir, ¿no?, que Jesús iba triste. Sí iba triste, pero a la vez se gozaba. Porque yo también llegué a decirlo, de que todos los mártires, Pedro, Pablo, todos los apóstoles, los mártires, ellos iban contentos para ser crucificados. Cuando los iban a matar iban contentos. Sin embargo, Jesús iba triste. Y sí iba él triste, la Biblia también lo dice. Pero encontré en Hebreos 12:2 que dice esto: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense que Jesús no se gozaba, hermano. Amén. Se gozaba porque él, ¿recuerdan que hablamos de que cuando él fue a la cruz fue la manifestación de todo lo que él vivió? Amén. Dice que lo maldecían y él bendecía. El Señor Jesús, él se gozaba. Entonces, tenemos que gozarnos cuando estamos pasando por nuestra cruz. Cuando estamos en sufrimiento, tenemos que gozarnos. Por eso el dicho que manejamos aquí en Tultitlán es sufriendo con gozo. Sufriendo, gozando. Sufriendo, gozando. Sufriendo con gozo. Amén. Entonces, no sé si están captando lo que quiero transmitir en esta mañana. Entonces vamos a la otra especia, canela. ¿Qué significa la canela? En la Biblia la canela es la eficacia de la muerte de Cristo. Entonces, por medio de este ingrediente, de esta especia, es que podemos estar muertos totalmente. Es lo que significa canela, y no medio muerto. Por eso no te puedes bajar de la cruz, porque muchos decimos, me voy a bajar de la cruz, me vas a conocer. No, si entendemos esto también, el Espíritu nos capacita a nosotros para estar muertos. Amén. ¿Y un muerto qué hace? Hace rato Brandon ponía que la única manera de que el ratón ya no siga poniendo su popó en la alacena, en todos los lugares ahí, es matándolo, decía. Entonces, aquí, hermanos, la canela significa la eficacia de la muerte de Cristo. Entonces, es lo que tiene el Espíritu. Otra cosa es
la otra especia es el cálamo. ¿Qué significa cálamo? Es una caña que crecía en el lodo, en el pantano. El pantano es símbolo de la muerte. Entonces, que esa caña creciera en el pantano significa que es la resurrección de Cristo. Para nosotros la resurrección es un hecho. Entonces, cuando decimos que vivimos en resurrección, es una resurrección eficaz en nosotros, es la misma vida de Dios operando en nosotros. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos con la otra especia, casia. ¿Qué significa casia? De acuerdo a la Biblia, era una especia que se usaba para repeler a las serpientes. Esa especia la quemaban para que las serpientes no se acercaran. Entonces la acacia representa el poder y la eficacia de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo puede resistir cualquier circunstancia y su resurrección es ciertamente un repelente poderoso que ahuyenta a todos los insectos malignos y especialmente a la serpiente antigua que es el diablo. ¿Te das cuenta de lo que nosotros tenemos? Y es porque todas esas cosas, 4 especias, se mezclan con el hin de aceite. Entonces, el suministro del Espíritu de Jesucristo es un ungüento compuesto. Por eso cuando Pablo recibía todo eso, él podía gozarse porque eso lo capacitaba, mis hermanos. Es el Espíritu de Dios con la experiencia de hombre. Es 4 más 1. 4 más 1 es el hombre que posee a Dios. Nosotros somos ese 5 también porque tenemos a Dios, hermano. Entonces, y no solamente tenemos a Dios, sino tenemos al Espíritu de Jesucristo. Tenemos el hombre mezclado con Dios que está dentro de nosotros. Amén. Entonces, con todo esto estamos diciendo que este hombre mezclado con Dios, Jesucristo, nos entiende y nos auxilia. Vamos a ir a Hebreos 14:15. Hebreos 14:15 al 16 y el escritor de Hebreos nos dice esto a nosotros, que Él nos entiende. Por eso cuando nosotros vamos y creo que es el 12, 15, 16, a ver si estoy bien. Es que no tiene 14 Hebreos. Pero es donde dice que acerquemos a Él confiadamente. Si alguien me ayuda. Donde dice que tenemos que acercarnos a Él, ahí dice que tenemos que acercarnos a Él confiadamente y que también Él se compadece de nosotros porque fue tentado en todo, ¿verdad? Entonces ustedes lo buscan, si quieren, ahorita lo encontramos, lo decimos, pero Hebreos 4:16. 4:16, entonces era 4, entonces yo puse un número de más aquí. 4:15 al 16 dice, para que veamos que Él nos entiende, porque Él es el Espíritu de Jesucristo. 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta de lo que nosotros tenemos, hermano? Por eso tenemos que ir. Esa es la confianza que tenía Pablo. Y él sabía, él conocía al Espíritu de Jesucristo. Entonces leímos en Éxodo 30, ¿no? 22 al 26 que tenemos 3 5 ahí y 4 especias. ¿Por qué 3 5? Porque mirra de 500 es el primer 5. Ahí vemos el primer 5 y la canela 250 y cálamo 250 es el segundo 5. Ahí tenemos otro 5. Y el tercer 5 tenemos que es la acacia de 500. Y notemos cómo Dios en su sabiduría, cómo la sabiduría de Dios está incluida en la palabra. La mitad de la canela, 250, y la mitad del cálamo nos sirven para explicar la muerte y la resurrección. Entonces vemos que mirra es la dulzura de la muerte y canela es la eficacia y cálamo es la resurrección. Entonces en esta figura podemos decir que el primer 5 nos muestra al Padre, el segundo 5 nos muestra al Hijo, y el tercer 5 nos muestra al Espíritu. Entonces, en donde quiera que encontremos en la Biblia el número 3, siempre Dios estará revelando la triunidad al hombre, porque Dios se revela al hombre como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a enseñar estas cosas.
Si ustedes van al folleto de los dos espíritus, van a entender más de lo que estoy hablando. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Porque es el contexto en el cual está el suministro. Más bien, porque el contexto en el cual está el suministro es el sufrimiento. Entonces nosotros recibimos el suministro cuando estamos sufriendo. Por eso la otra vez dijimos que si estás sufriendo, estás por una situación difícil, puedes decirle, Señor, suministrame, Espíritu de Jesucristo. Pero ahora no solamente tenemos esto, sino que hay otro ingrediente que se ha agregado, que es la palabra, por eso nuestro tema, ¿verdad? Que somos suministrados por el Espíritu, por la palabra. Tenemos el suministro del Espíritu por la palabra. Vamos a leer Filipenses 1:12 para ir cerrando nuestro mensaje de esta mañana. 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí tenemos la palabra. Todo lo que le estaba pasando a Pablo era para el progreso del Evangelio, para que la palabra avanzara. Entonces, todo lo que los que ministramos la palabra es para que otros conozcan a Dios y se acerquen a Él. Amén. En esta mañana es lo que quiero hacer con ustedes, es lo que queremos. Queremos ministrar a Dios. Ese es el único objetivo, por eso tanta insistencia de parte de nosotros de que tú, hermano, a las 11 estamos. Prende tu celular, métete al Facebook. De que todo tiene que ser por la palabra, ¿no? Todo lo que le estaba pasando a Pablo era para el progreso del Evangelio, la palabra. Entonces, todos los que ministramos la palabra es para que otros conozcan a Dios y se acerquen a Él, y lo que estamos haciendo en esta mañana. Todo lo que nos pase a los cristianos es para el avance del Evangelio, para que alcance aún a los que están en la burocracia y a todos los demás. O sea que la palabra no distingue, sino que es para que todos los que tienen que recibir, porque en Hechos leemos que dice que son para los que están ordenados para la salvación. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver si algunos hermanos se conectan nuevamente, tienen la paciencia de conectarse. Entonces vamos a seguir leyendo, porque quiero terminar este pensamiento y pues que Dios nos ayude. Amén. Dice el versículo 13. Y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, porque la palabra es para todos, ¿no? El punto importante es que nos demos cuenta que el sufrimiento de Pablo está bajo el contexto de la palabra de Dios. Versículos 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. ¿Anuncian qué? La palabra. No sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros anuncian la palabra por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de la palabra. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo, la palabra es anunciado, y en esto me gozo, me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Todo es por la palabra de Dios. O sea, el sufrimiento, todo lo que estamos pasando es por la palabra de Dios para que avance. Entonces, hasta aquí vemos en la vida de Pablo que nadie puede vivir contento y alegre en cualquier situación en que se encuentre si no conoce la palabra de Dios. De la manera que nosotros podemos ser victoriosos en medio de todas nuestras situaciones de sufrimiento, de cárcel y de cosas negativas, es conociendo la palabra de Dios. Uno de los versículos que he hecho en mi vida es, por ejemplo, cuando dice Pedro: echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso cuando estoy en alguna ansiedad, en alguna afán, alguna preocupación, me acuerdo de ese versículo. Te das cuenta que recibimos el suministro del Espíritu por medio de la palabra. Es necesario conocer la palabra, hermanos. Amén. El suministro del Espíritu de Jesucristo se recibe por medio de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta que la importancia de tocar la palabra? En el principio de nuestra enseñanza hablamos de la nutrición.
Entonces tenemos que saber, hermano, lo que queríamos que usted entendiera, que la palabra de Dios es comida. El Señor Jesús en Mateo 4:4 usó la declaración que dice Deuteronomio 8:3, que dice que no solamente de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces en esta mañana estamos almorzando, ¿verdad? Espiritualmente. Y más tarde viene la comida. Y luego en la noche viene la cena. Estamos hablando de la palabra, ¿no? Entonces debemos entender que de acuerdo a la Biblia, cuando nosotros estamos hablando la palabra, escuchando la palabra, estamos comiendo. Jeremías 15:16 dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Entonces, lo que queremos transmitir en esta mañana para terminar con nuestro pensamiento es: la palabra de Dios es para comer, para rumiar. En otro tiempo hablamos de rumiar la palabra, es para masticarlo. Aquí vemos que Jeremías comía las palabras de Dios. Tenemos también al apóstol San Juan, que le dijeron que comiera el librito, ¿no? El Señor Jesús también dijo en Juan 6:54, el que me come y bebe tiene vida eterna. Amén. Si nosotros queremos estar bien nutridos, sanos y fuertes espiritualmente, es decir, estar sanos y fuertes espiritualmente, tenemos que ir a la palabra. No descuides la palabra. Tienes que ir a la palabra, escuchar la palabra. Porque cuando aplicamos la palabra correctamente, hace que se mueran en nosotros los virus espirituales. Por eso hemos dicho que en este ministerio, hermano, no hablamos una palabra leudada, una palabra a ver qué sale. Porque esa palabra no va a sanar a los hermanos que están enfermos. Por eso procuramos de hablarte una palabra correcta, hermanos. Hay un hombre que se llamaba John Hus, y él dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Entonces de repente no queremos hablar ciertas cosas para que usted no se ofenda, pero necesario hablarles, ¿no? Entonces la palabra mal interpretada, mal usada, mata a los hermanos en vez de sanarlos. Así que cuando nosotros estamos pasando por sufrimientos, por cárceles, por cualquier cosa negativa en nuestra vida, tenemos que saber usar el Espíritu de Jesucristo. Debemos de saber usar ese ingrediente que nos va a dar esas 4 especias que necesitamos para ser un hombre Dios aquí en esta tierra, para que seamos los que vivimos en victoria, hermano. Fíjate, hoy le pregunta uno a los hermanos: ¿cómo estás, hermano? Pues bien, bien dentro de lo que cabe. Aquí la verdad, desanimado. Me acuerdo que en los tiempos de mi niñez, en mi adolescencia, cuando íbamos a las reuniones de iglesia, se escuchaban frases como: a su nombre, gloria, gritaban los hermanos; a su pueblo, la victoria. O sea que, hermano, aunque no se vivía, pero lo decían. Pero en ese tiempo ni se escucha eso, hermano. Porque no conocemos la palabra, no conocemos al Dios que hemos recibido, no conocemos al Espíritu de Jesucristo. Ojalá, hermano, no te ofendas con lo que estoy diciendo en esta mañana. Mi deseo es que tú nos entiendas, porque no estamos jugando contigo. No es nuestro afán de que estés en Zoom, de que estés en Facebook, de que estés en YouTube, que estés en Spotify. No tenemos el afán de meterte ahí nada más por meterte, sino que nuestro deseo es de que tú recibas la palabra. No buscamos entretenerte, hermano. Estamos cuidando y preservando tu alma. Por eso, ojalá tú no malinterpretes mi hablar en esta mañana. Porque de repente decimos: ¿por qué tanto? Oh, has perdido el gusto. Porque vino un virus y te infectó. Que no el coronavirus, uno de los síntomas, dicen las personas, o dicen los médicos, es que pierdes el sabor de la comida. No lo disfrutas. Entonces, un hermano que dice: ¿para qué tanta palabra? Es porque ya fue infectado, ya fue contaminado con los virus malignos, hermano, y ya no puede disfrutar la palabra. Pero alguien que está comiendo sanamente dice: quiero más palabra. Amén. Por eso he orado para que Dios me use bendiciendo tu vida, para que tú vivas sano espiritualmente, para que vayas creciendo, madurando.
También nuestro deseo es que tú seas un nutricionista, que seas alguien que ayudes a otros a comer bien espiritualmente. No solamente yo, sino que tú puedes hablar, tú puedes compartir a otros. Que seamos los que demos comida a tiempo. Amén. Tenemos que aprender a ver la Biblia como comida y no como conocimiento. Muchos tienen el concepto equivocado de que la Biblia es para llenarse de conocimiento. Sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios. Es para que te alimentes, es para que te llenes de vida en tu estómago espiritual. Que no en Efesios estamos viendo que se nos ha dicho, se nos está enseñando que para que los maridos amemos a nuestras mujeres y para que las casadas se sujeten a sus propios maridos, se logra solo siendo llenos en nuestro espíritu del Espíritu Santo. Ese es el contexto. Solo comiendo y bebiendo es que somos llenos y nosotros, los maridos, podemos amar a nuestras mujeres y las casadas sujetarse a sus propios maridos. De otra manera no se puede, hermano. Si yo no estoy amando a mi esposa, sencillamente no estoy comiendo. Si yo no amo a mi esposa, yo no estoy comiendo. Si mi esposa no se sujeta a mí, no está comiendo, no está bebiendo. ¿Qué no estás comiendo? La palabra, ¿no? ¿Qué no estás viviendo? La palabra, amén. Job 12:11 dice, el oído pone a prueba las palabras, que oye igual que la boca distingue los sabores. O sea, entonces nuestra boca espiritual es el oído, ahí saboreamos la palabra. No sé si tú saboreas lo que hemos estado hablando. No sé si tú estás saboreando, estás disfrutando Filipenses, Colosenses, Efesios, lo que estamos hablando. Aún lo que nuestros hermanos, el pastor Israel también está enseñando de Mateo. No sé si estás disfrutando todo lo que se habla en el ministerio. ¿Lo estás saboreando o ya te enfadaste, hermano? O dices, ¿para qué tanto? Es porque ya fuiste infectado por un virus maligno. Necesitas volver a Dios, arrepentirte y volver a Dios para que Él te sane, para que tú disfrutes la palabra. Nuestro tema fue la suministración del Espíritu por la palabra. Espero que con este mensaje haya despertado tu apetito espiritual. Así como tú corres a la mesa para disfrutar de tu desayuno, de tu almuerzo, de tu comida, de tu cena, para disfrutar ese platillo que te gusta y saboreas esa comida material, así también de la misma manera tú corras a la mesa espiritual por tu desayuno, por tu almuerzo, por tu comida, por tu cena espiritual. Recuerda que Dios me puso aquí en Tultitlán, Chimalpa para bendecirte. Y no solamente estamos bendiciendo Tultitlán y Chimalpa, estamos bendiciendo a otros lugares, hermano. Sí, sí se despertó en ti el apetito espiritual. Eras uno de los que decías, pues están predicando, pero yo me pongo a hacer otra cosa. O prendo el celular para que el hermano vea que sí estoy ahí, pero en realidad estoy en otro lado. Porque hay gente que hace eso. Si disfrutas la palabra, si saboreas la palabra que estamos hablando, entonces estamos avanzando. Mi deseo en esta mañana es que se te prenda el foco y digas como Simón Pedro, ahí en Juan 6:68 dice, él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ese es mi deseo para contigo en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias porque has sido bueno, has sido maravilloso. Nos has dado tu palabra, Señor, nos has entregado una vez más esa bendita palabra. Ayúdanos a anhelar tu palabra, a desear la palabra, esa palabra revelada que tú nos estás dando. Despierta el apetito espiritual de nuestros hermanos que se han enfriado, que han dejado de mostrar interés por acercar a escuchar tu palabra, porque solamente escuchando es que cómo comemos nosotros. Señor, oro, Señor, por las familias que se han alejado, que se han enfriado, por los hermanos que se han enfriado, que no están comiendo, Señor, que los que comen palabra nada más cada 8 días, Señor, despiértalos, despierta el apetito en ellos, Padre, para que juntos comamos tu palabra, para que podamos recibir el suministro del Espíritu. Gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.